capítulo 2, gloria sea el nombre del Señor. No vamos a ir con el estudio de Apocalipsis, pero sí vamos a ir a Apocalipsis, ¿sabes? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, amén. Gloria a Dios, vamos a ir del verso 12 al verso 17, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y la palabra del Señor, no sé si usted la tiene, si ya la encontró, puede decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto tener otra vez a los vecinos de nuestra hermana María. Es un gusto tenerles en su casa. Amén. Entonces, si ya lo tiene, puede decir un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí de los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Pues vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta preciosa tarde. Gracias, Dios mío, porque nos has guardado, nos has bendecido, Señor. Hemos leído tu palabra y te pedimos, Dios mío, de una manera humilde, Señor, de que tú abras el entendimiento, Dios mío, de cada vida, de cada corazón, y que podamos, Dios mío, recibir, Señor, el mensaje de tu palabra y podamos ponerla por obra, Señor, de tal manera que hallemos gracia delante de ti todo el tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Y como no mencionar, amén, la bendición recibida por nuestra hermana Alejandra, ¿verdad? Amén. Bueno, es el nombre del Señor, con tremenda risa. Pero mi hermano Agustín como que todavía no despierta de la obra maravillosa que el Señor hizo, ¿verdad? Amén. Porque por ahí de repente vino un trato que nos sorprendió a todos, ¿verdad? Amén. Jamás esperamos que algo así fuese a suceder o pudiese suceder, pero Dios sabe cómo trata con nosotros. Y sus caminos, amén, no son nuestros caminos. Pero todo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos vienen para bien. Amén. Para aquellos que andamos conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Agustín Mendoza. Yo les decía una ocasión en un servicio, aquí había 4 Agustines y nos hace falta uno, así que vamos a esperar en el Señor para que Él vuelva, amén, a esta casa, y creo que ahora estamos completos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, hermanos. Miren, hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, pero es necesario hablarlo, porque eso nos arroja luz de cómo Dios se relaciona con su pueblo. Dios quiere tratar con un pueblo apartado para Él, un pueblo que quiere levantar de esta congregación y en todas partes del mundo quiere levantar una congregación que sea una congregación apartada para Él, una congregación santa. Ese es el término o el concepto de santidad. Santidad es estar apartados para Dios y apartados del pecado, es decir, apartados del pecado para vivir para Dios. Amén. Entonces Dios quiere levantar y quiere hacer de la iglesia hermosa. Por supuesto que no es a partir de hoy, sino Dios ha estado tratando con nosotros desde el momento que nos llamó, amén, para que nosotros seamos una iglesia especial, una iglesia apartada del pecado y apartados para Dios, amén. Y el tema de hoy es bastante fuerte. El tema trata de lo siguiente: dice, Dios pelea contra su pueblo. A ver, eso es tremendo, amén.
Porque normalmente nosotros encontramos en la Escritura o le damos preferencia a la Escritura, y es que la mayoría de la Escritura, de la palabra de Dios, siempre trata de la bendición de Dios para su pueblo, del cuidado de Dios para su pueblo, de cómo Dios pelea por su pueblo y defiende a su pueblo, y eso es un hecho, y eso es algo que no se puede quitar, porque Dios así cuida de sus hijos. De hecho, a la ciudad de Jerusalén, el Señor mismo le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cómo quise yo cuidarte como la gallina cuida a sus polluelos bajo sus alas? Mas tú no quisiste. Amén. Así que definitivamente el deseo de Dios es siempre estar a favor de su pueblo. Pero desafortunadamente hay una sola cosa en la cual Dios va a pelear en contra de su pueblo. Y eso es lo que quisiera que entendiéramos, porque desafortunadamente el resultado del pecado es catastrófico, es desastroso, es triste. Miren, la iglesia de Pérgamo se encontraba en lo que era el área de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, en las costas del mar Egeo. Ahí estaba establecida esta iglesia. Amén. La iglesia de Pérgamo. El Señor está escribiendo a las iglesias que están ahí. De hecho, no le escribe solo a Pérgamo, pero le escribe a 7 iglesias. Amén. Hasta Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, y así continúa hasta llegar a la Odisea. Pero les escribe unas cartas. Estas cartas no son del apóstol Pablo, no son del apóstol Juan, no son de ningún apóstol, sino Jesucristo mismo va a dar el mensaje a esas iglesias, va a dar esa carta a esas iglesias. Y le escribe a la iglesia de Pérgamo, y va a empezar el Señor alabando a la iglesia de Pérgamo, porque es una iglesia que está metida en un campo de batalla, en un campo de guerra, en un campo de fuego tremendo, pero está permaneciendo. Mire, Pérgamo en Asia Menor, les decía, en lo que es ahora Turquía, es la ciudad donde creció la idolatría de una manera exponencial. Sabemos, por ejemplo, que Grecia ya de por sí eran idólatras en extremo, donde recién acaba de ir nuestra pastora. Hasta el día de hoy se encuentran los vestigios de esa sociedad tan idólatra, que había levantado tantos dioses, de tal manera que en Atenas aparece una inscripción al Dios no conocido. Es decir, que los griegos eran tan idólatras que dijeron: por si acaso existe otro Dios, pues también a este lo adoramos. Amén. Y San Pablo les aclara y les dice: sí, efectivamente hay otro Dios, pero ese Dios está por encima de todos esos dioses. Es el que creó el universo, es el que te creó a ti y me creó a mí. Amén. Pues Pérgamo, esta ciudad no está en Grecia, esta ciudad está en lo que ahora se conoce como Turquía, o lo que es el país de Turquía, en las costas del mar Egeo. Pero esta ciudad ha adoptado el modo de Grecia y tiene un sistema de adoración a muchos dioses, y ha levantado ahí, amén, edificios a diferentes dioses. Entre ellos precisamente se encontraba el edificio a esa diosa, a Atenas o Atenea. Amén. Ahí estaba el altar a Dionisio. Amén. Ahí estaba el altar a Demetrio. Amén. Ahí estaba. Pero había algo que destacaba ahí. Amén. Aparte de que tenían el altar a Eclepios. Eclepios es el dios que se representaba por una serpiente. Amén. La serpiente que hasta el día de hoy se utiliza en la medicina. Yo no sé si ustedes han visto el logo de la medicina, un asta y una serpiente enredada ahí. Amén. Ese es Eclepios, es el dios serpiente. Pues ahí en Pérgamo estaba la adoración a todos estos dioses. Aparte estaba la adoración al César. ¿Ven? Ahí le rendían culto al César o al gobernante del Imperio Romano ya en ese tiempo. ¿Ven? Pero también habían levantado un altar. Mire, eso era tremendo, el altar que habían levantado ahí en Pérgamo. Dice en la historia que habían levantado un altar que tenía aproximadamente 118 pies de ancho.
y 128 pies de largo y 40 pies de alto. Era un altar a Zeus grande, inmenso. Ese altar había sido levantado. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo le escribe la carta a Pérgamo, le dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, que Satanás había hecho de esta ciudad de Pérgamo su cuartel general. Y ahí está, pero en medio de ese cuartel general, ahí estaba la iglesia. Ahí estaban los que tenían la fe de Jesucristo, los que tenían el nombre de Jesucristo, es decir, aquellos que creían en Jesús y aquellos que seguían a Jesús, que servían a Jesús. En medio de esa gran batalla de idolatría, de maldad, de adoración a los dioses falsos y al César, ahí había una iglesia, y es la iglesia de Pérgamo. Estaba ahí sirviendo al Señor. Mire, para nosotros es fácil pensar que servir al Señor no cuesta gran cosa, pero cuando usted se encuentra bajo presión, bajo guerra, era tal la presión y la guerra en contra de la iglesia en Pérgamo, que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, dice que su siervo, el obispo Antipas, fue asesinado en ese lugar. Y no fue asesinado porque era un malhechor, no. Fue asesinado porque él era un siervo de Jesucristo, porque tenía el nombre de Jesucristo, porque tenía la fe de Jesucristo. Amén. En nuestros días es difícil hallar personas tan arraigadas del Señor que estén dispuestas para dar la vida por el Señor. Amén. Usted encuentra, por ejemplo, personas que son fáciles de claudicar. Les pregunta a alguien: ¿tú eres hermano? Oh, mi mamá, mi papá es hermano. Si no tiene papá o mamá en la iglesia, de vez en cuando voy por ahí, pero así hermano que se diga, no soy muy hermano. Sin embargo, en Pérgamo había una iglesia que estaba dispuesta aún a dar su vida, como sucedió con Antipas. Lo mataron. La tradición por ahí dice que lo aventaron en una olla ardiente de aceite y lo echaron ahí. Otra tradición dice que había un becerro de metal que se le ponía mucha lumbre, y cuando estaba al rojo vivo, entonces se lanzaban las ofrendas ahí. En este caso dice que lanzaron a Antipas ahí. Bueno, esa es la tradición, no sabemos cómo sucedió. Lo que sí sabemos, porque el Señor Jesucristo lo manifiesta, es de que él fue asesinado en ese lugar por causa del nombre de Jesús y por causa de la fe de Jesucristo. Amén. Pero mire, cuando usted analiza cómo empieza la escritura o cómo empieza esta carta, el Señor dice: el que tiene la espada de 2 filos. Y eso significa que Jesucristo está listo para la batalla, para hacer guerra. Amén. Pero uno pensaría: qué bueno que Jesús está listo para hacer guerra, porque va a hacer guerra contra nuestros enemigos. Sin embargo, cuando nosotros seguimos leyendo, nos vamos a llevar la sorpresa y nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente, hay un momento en el cual Dios pelea en contra de su pueblo. ¿Cómo es eso, hermano Agustín? ¿Usted está diciendo que Dios pelea en contra de su pueblo? Sí, eso estoy diciendo. Y lo vamos a ver en la escritura. Amén. Dice el verso 3, el verso 14, dice: pero tengo pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas contra ti. Y básicamente son 2. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aleluya. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Wow.
Mire, cuando usted lee la historia de Balaam, va al libro de los Números, capítulo 22 en adelante, usted no nota que Balaam le haya hecho mal al pueblo de Israel. No lo nota. Pero el Señor Jesucristo en Apocalipsis sí dice que Balaam le hizo mal al pueblo de Israel. Amén. Le dice a Pérgamo: Pérgamo, tú tienes ahí dentro de la iglesia a unas personas que son como Balaam, que enseñó a los israelitas a servir a los ídolos y a practicar la inmoralidad sexual, es decir, la fornicación. Amén. Y acuérdense que Jesús empieza diciendo: el que tiene la espada de dos filos está levantado en orden de batalla. Pero ¿por qué está levantado en orden de batalla? Porque Jesús les está diciendo: tienes entre tus filas, le está escribiendo al ángel de la iglesia en Pérgamo, a personas que están siguiendo la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam. Balaam le enseñó a Israel a comer de lo sacrificado a los ídolos, o lo acercó a la idolatría, y les enseñó a los de Israel a fornicar, a practicar la sexualidad ilícita. Y de eso estamos llenos en este día, como sociedad, no como iglesia, como sociedad. Amén. El espíritu de la sensualidad, el espíritu de la fornicación se mueve con toda fuerza en nuestra generación y en nuestros días. Y en ocasiones la iglesia ha sucumbido a esta situación. Pero quiere el Señor, a través de la Escritura, que entendamos que debemos contender con estos espíritus, que debemos pararnos firmes para agradar a Dios. Pues el Señor, no nos hemos acercado a cualquier Dios, nos hemos acercado al Dios que ama la rectitud y que ama la santidad. Amén. Entonces, cuando vemos en la historia lo que Balaam hizo, nos damos cuenta cómo sucedió lo que Jesucristo ahora está denunciando y está demandando a la iglesia de Pérgamo. Si usted ha leído la Escritura, se va a recordar y se va a dar cuenta que el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, de la cautividad por 430 años esclavos en Egipto. Por supuesto que esto es una figura para nosotros, una figura que significa que mucho tiempo estuvimos cautivos por el pecado. Egipto representa el estado de pecado en el cual nosotros vivíamos. Pero un día el Señor escuchó nuestras oraciones y nuestros ruegos y nos sacó del pecado. Amén. De hecho, el mensaje pasado hablábamos en Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprar y comer. Amén. Sin precio y sin dinero. El ofrecimiento de parte de Dios acerca de nosotros, que un día estábamos descarriados y vivíamos en pecado. De hecho, citábamos ahí a San Juan, a ver, 1, 2, 11 y 12: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, ahora somos pueblo del Señor. Amén. Ahora no solamente somos personas comunes, sino ahora hemos sido llamados para ser hijos de Dios, pueblo de Dios. Y Dios, amén, pelea por nosotros nuestras batallas, amén, y nos ayuda en nuestras situaciones y nos fortalece en nuestras debilidades. Pero hay algo que Balaam sabía. Y es por eso que he decidido, con la ayuda del Señor, traer este mensaje en esta tarde. Porque Balaam sabía una cosa. Mire, Balaam, cuando Israel viene saliendo de Egipto, se estaciona enfrente del río Jordán, enfrente de la ciudad de Jericó. Amén. Los de Moab escuchan que Israel viene arrasando con las ciudades, conquistando ciudades, y lo que hacen es mandan a llamar a Balaam
Balaam, él vivía hacia el norte de Israel, a la parte norte del río Éufrates, cerca del río Éufrates. Balaam era un profeta de Dios. Balaam tenía el conocimiento de Dios y tenía la ciencia de Dios para conocer las cosas. De tal manera que su fama se había extendido por toda esa región. Así que Balac de Moab, cuando escucha que Israel va subiendo para conquistar la tierra, lo que se le viene a la mente es: vamos a mandar a llamar a Balaam, porque Balaam menciona una maldición y la tal persona cae bajo esta maldición. Así que vamos a ir a buscar a Balaam para que Balaam venga y maldiga al pueblo de Israel. Envió sus emisarios. Balaam escuchó la propuesta, le ofrecieron suficiente dinero y él dijo: ¿saben qué? Voy a consultar con Dios. Pero en ese mismo momento el Señor le dijo: Balaam, no vayas, porque ese pueblo ha sido bendecido. El anuncio se lo da Balaam a los emisarios de Balac. Regresan. Balac los vuelve a regresar y ofrézcanle más dinero. Llegan con Balaam y Balaam le dice: yo ya les dije que no puedo ir porque Jehová no me deja ir, porque si ya Dios ha bendecido a un pueblo, ¿cómo lo va a maldecir? No hay manera de maldecirlo porque ya lo bendijo. Pero sin embargo, déjeme le pregunto, a lo mejor con chance y me deja ir. No, el apóstol Judas dice que Balaam cayó en un error, y su error es que le gustaba el dinero. Los chavos, dicen los puertorriqueños. Así que se acerca otra vez a Jehová Dios y: Señor, ¿me dejas ir? Y Jehová Dios: ya te dije que no ibas a ir. ¿Cuántos escuchamos y atendemos a la voz de Dios a la primera? La mayoría no lo hacemos, ¿verdad? Nos habla y debería ser suficiente cuando el Señor nos dice: no hagas esto. Pero no, en varias ocasiones parece que nos dice: haz esto. Sin embargo, Balaam consulta otra vez al Señor y el Señor le dice: ¿sabes qué? Está bien. Estoy parafraseando por el asunto del tiempo, ¿verdad? Pero usted puede leer la escritura, números 22 hasta el 27, el 25, y de ahí al 31 termina esta historia. Pero Balaam consulta a Dios. El Señor le dice: ¿sabes qué? Está bien, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te ponga en tus labios. En otras palabras, tú no vas a hablar de ti mismo, sino vas a hablar lo que yo quiero. Y ahí va Balaam. Yo creo que apenas el Señor le dio, amén, la oportunidad de ir a hablar con este rey, y salió corriendo Balaam. ¿Ven? Aquí está el billete, ¿ven? Vámonos. Llega ante Balac, y Balac le dice: ¿sabes qué? Hay un pueblo que viene lamiendo la tierra, es decir, él está conquistando todo, quiero que me lo maldigas. Y Balaam le dice: ¿sabes qué? De una vez te digo, ese pueblo ha sido bendecido y no hay manera de maldecirlo porque ya está bendecido, pero vamos a hacer lo siguiente: edifica un altar y vamos a hacer unos sacrificios, 7 sacrificios ahí, y después el Señor me va a decir lo que hay que hacer, lo que va a hacer con Israel. Pero de una vez te digo, lo que Él diga es lo que yo voy a decir. Y lo hizo así Balaam. Y Balaam terminó entonces Balaam de ofrecer el sacrificio, gloria a Dios, y vino entonces delante de Balac, y Balac le pregunta: pero dime, ¿qué es lo que te dijo Jehová? Y vamos a ver lo que Dios le dijo a Balaam para Balac. Números 23 del 7 al 10, dice así: y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, exécrame o condéname a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de condenar al que Jehová no ha condenado?
Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Aleluya. Así sucede 3 veces. Va Balaam, consulta a Jehová, y Jehová otra vez vuelve a lanzar bendición sobre el pueblo de Israel. De tal manera que podríamos dejar por sentado que en contra de Israel no se le puede maldecir y no se le puede condenar. De hecho, en una de las expresiones de Balaam es: contra Israel no hay agorero, no hay maldición, no hay brujo, no hay espiritista, no hay manera de maldecirlo, porque es un pueblo que ha sido bendecido. Amén. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero Balaam sabe algo. Y Balaam sabe lo que va a hacer. Balaam sabe que la única manera de destruir al pueblo de Israel es que Israel caiga en desobediencia contra Dios. Porque el momento que Israel cae en desobediencia contra Dios, ya no necesita Balac hacer guerra contra Israel, porque Dios mismo peleará contra Israel. Porque Dios es un Dios santo, un Dios que no tiene nada que ver con el pecado, que ha dado los medios para que nosotros nos alejemos del pecado. Y en el momento que el pueblo de Israel cayera en pecado, entonces ya ningún ejército tendría que pelear contra Israel, porque Dios mismo se levantaría contra Israel. Y eso lo sabía Balaam. Así que Balaam va a hacer lo siguiente. La escritura aquí, mire, si usted lee el verso 25, ahí no se menciona a Balaam para nada. De hecho, el verso 24 termina despidiendo a Balaam. El capítulo 24, perdón, dice el verso 25: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Cada quien se fue a su tierra. Sin embargo, vamos a ver el verso 25, lo que sucede. Dice así: moraba Israel en Sitín, es decir, frente a Jericó. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aleluya. Eso es lo que quisiera, hermano, que entendiéramos de la situación, de nuestra situación. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay manera que seamos maldecidos, o que seamos dañados, o que seamos lastimados, o que se haga guerra en contra de nosotros. No hay manera. El problema es que hay gente astuta, como Balaam, que busca poner al pueblo de Dios en desobediencia contra Dios. Porque cuando el pueblo cae en desobediencia contra Dios, entonces no hay necesidad de que nadie nos haga la guerra, sino que Jehová Dios mismo peleará con la espada aguda de 2 filos en contra de su pueblo. Eso es lo triste, lo contradictorio. Después de que Dios nos sacó del pecado y de la maldad, cuando nosotros volvemos a la maldad, entonces aquel Dios santo tendrá que reprender y corregir las maldades de su pueblo. Y mire lo que sucedió con Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y el verso 9: y murieron de aquella mortandad 24,000 de los del pueblo de Israel. Ese es el gran problema de Israel. Que no, mire, y esa es la gran astucia de Satanás. Satanás sabe que pelear con nosotros frente a frente está derrotado. Se levanta con pruebas, con luchas, con trampas de hacernos caer de frente, y él no puede, está derrotado, no puede luchar contra nosotros frente a frente. No puede, está vencido. Pero él es astuto y lo que hace, entonces se va por la orilla. Se mete por un lado, se mete por abajo. Y es lo que le hizo a Israel. Lo que le hizo a Israel, Balaam sabía que no había manera de vencer a Israel. La única manera es que Dios peleara contra Israel. Y la única manera que Dios peleara contra Israel es que Israel cayera en pecado y en desobediencia. Así que el Señor Jesucristo, cuando escribe la carta a Pérgamo, le hace ver que es Balaam quien les enseñó a los madianitas y a los moabitas. Mire, cuando Dios manda el castigo sobre Israel y han matado a 24,000 del pueblo de Israel, ahí viene un israelita, Moab, se lo voy a figurar, Israel está frente a Jericó. Moab está al norte del Mar Muerto, pero los madianitas están más hacia el sur. Y de allá, ya los moabitas han enviado mujeres para seducir a los de Israel, pero no se paran ahí. Los madianitas hacen lo mismo y traen mujeres para seducir a los de Israel y los hacen caer en fornicación. Y cuando ha sucedido la mortandad de 24,000, ahí viene un israelita con una madianita desde muy hacia el sur, y viene entrando a la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová están todos llorando por el dolor de la mortandad que ha sucedido en el pueblo de Dios, por la idolatría y por la fornicación dentro del pueblo de Dios. Y aquí el hombre sin vergüenza trae a una madianita desde allá y la quiere meter a la casa de Dios. Ahí está fitness, dice la escritura. Toma un asta de una lanza, lo persigue y lo traspasa a él y a la mujer. Y el Señor dice: ahí es donde vino mi paz. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, es necesario conocer estas cosas, porque Dios nos ha llamado, nos ha sacado, mire, uno piensa y dice: pero ¿cómo es que es tan severo el Señor? Les voy a decir por qué es tan severo. Porque Dios entregó a su único hijo. Mire, usted y yo no valíamos y no valemos nada. Amén. Sin Dios somos polvo y nada más, dice el himnólogo. Sin Dios somos polvo y nada más. Amén. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo a una muerte, y a una muerte dolorosa. Dios no intervino, no detuvo la mano de los que lo golpeaban, de los que lo escupían, de los que lo maldecían, de los que lo arrastraban, de los que le pusieron la corona de espinas sobre él, de aquellos que hicieron lo que quisieron sobre él. Dios no lo detuvo, entregó a su Hijo Jesucristo por amor a usted y a mí. No sé si usted puede entender ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. No puede entenderlo. Figure a su hijo sufriendo por alguien, por un criminal, por un desobediente. Figure a su hijo siendo abofeteado, siendo escupido, siendo arrastrado, siendo lastimado, siendo una corona de espinas, siendo llevado hacia el Gólgota, siendo entregado en la cruz del Calvario y muerto por usted y por mí. Figúrelo así. Y se va a dar cuenta el pago de la salvación de usted y mía.
Así que sí, Dios se arroga el derecho a poner una condición. Amén. Dios agarra ese derecho. De hecho, San Juan, cuando está hablando acerca de la salvación o del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero versos más adelante dice: y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Miren, es que hay gente que prefiere agarrar las obras malas, el pecado, la maldad, guardarlo, esconderlo y no soltarlo y despegarse y entregarse a las manos de Cristo y seguir a Cristo y servir a Cristo. Y es que, hermanos, puedo decirles con toda claridad y sin error equivocarme, no hay cosa más maravillosa y hermosa a mi edad de 51 años, de 50, casi 51, que es servir al Señor, porque nos da la vida, la salud, todo lo que tenemos. Pero Él ama la rectitud y la santidad. Y no estoy hablando de perfección, de eso voy a hablar más adelante. Estoy hablando de compromiso nuestro con Dios. De que nos hemos acercado a un Dios santo, a un Dios que ama, amén, la rectitud y la santidad. Que anhela vivir en medio de su pueblo. Que en el Edén, con tristeza, Dios se alejó del hombre y lo echó fuera del Edén. Que en el camino a Canaán, ¿sabe lo que Dios quería hacer? Quería poner sus leyes y su tabernáculo en el campamento de los israelitas. Ahí dentro, morar con ellos. Y ellos lo que hicieron, se edificaron un altar y levantaron un becerro de oro. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Dios? Tuvo que levantar su casa fuera del campamento. Le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Edifica mi casa, pero edifícala fuera del campamento. Porque si la edificas dentro del campamento con esta rebeldía, y así cambió Israel. El campamento y la casa de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios todavía quiere habitar en usted y en mí. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo para comprarnos primero. Pero no se quedó ahí, sino que Él envió al Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros. Porque Él no quiere vivir al lado de usted. No, Él quiere vivir dentro de usted y dentro de mí. El momento que nosotros contristamos, entristecemos al Espíritu Santo con la fornicación y con la idolatría y con todo tipo de pecado, Dios no habitará en nuestro templo. Dios tendrá que mover su campamento a un lado, y eso a usted y a mí no nos beneficia para nada. Porque el Espíritu Santo de Dios son esas corrientes de agua viva que corren en nuestro ser, que nos hacen entender y que dan testimonio de que Dios es nuestro Dios y que somos hijos de Dios. Sin el Espíritu de Dios usted no siente nada. Usted agarra una costumbre de venir al templo, irse a su casa, ir al trabajo, regresar al templo, regresar a su casa, y no siente nada y no sabe quién es Dios, y siempre anda amargado y en problemas y en situaciones difíciles. Porque Dios quiere habitar en nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? ¿Que habite en nosotros o que habite al ladito de nosotros? ¿Será que haremos como Israel? Anda ahí cerquita por cuando te necesitemos, pero hagamos fiesta con el becerro de oro. No, hermanos. Y eso es lo que le sucedió. Miren, el capítulo 31 de ahí de Números, Dios descubre la maldad de Balaam. Dice el verso 1 del 31: Jehová habló a Moisés diciendo:
haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido con tu pueblo. Es decir, una cosa te voy a pedir, una cosa más te voy a pedir, Moisés. Antes de que mueras, quiero que vayas y hagas venganza contra los madianitas, aquellos que enseñaron a pecar a Israel con sus mujeres. Y así lo hizo Moisés. Y cuando entró en esa ciudad y la destruyó, el verso 8 dice así: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Mire ese tremendo profeta enviado. Mire, wow. Y es que cuando alguien está mal en la enseñanza de Dios, sabe que está mal en la enseñanza de Dios. Solo que cierra, endurece su corazón. ¿Sabe? En una de las bendiciones que Balaam le está dando a Israel, ¿sabe lo que él dijo? El hombre caído, pero de ojos abiertos. Y en la última bendición para Israel le dice: el hombre con los caídos, pero con los ojos abiertos. Wow. Miren, hermanos, pidamos al Señor. Es mejor que no tengamos los ojos abiertos, que estemos ignorantes de todo, pero que no estemos caídos. Amén. Porque Balaam tenía los ojos abiertos, pero estaba caído. Y eso es triste. Amén. Así que Balaam resulta que había venido del norte y ahora se encontraba justo al sur con Madián. Allá se fue. Parece que los madianitas dijeron: vamos a buscar al profeta y traigámonos para acá y que nos dé algunos tips a ver cómo le hacemos. Y con esa persistencia de querer tener dinero, allá fue Balaam a Madián. Y allá lo convencieron. Y ahí le sacaron el secreto, como normalmente se dice. La única manera de que el pueblo de Dios sufra destrucción es que lo apartes de la santidad de Dios. Porque no habrá necesidad de que pelee Madián o pelee Moab o pelee los demás reyes, porque Dios mismo estará peleando en contra de Israel. Y efectivamente sucedió. Así que, amados hermanos, entendamos la escritura cuando dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos un pueblo comprado por la sangre preciosa del Cordero. De hecho, el apóstol Pedro dice que Él nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa, hermano. Hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero. No corramos tras el pecado y la maldad de este mundo. No. La escritura nos revela, no nos dice la escritura así: ustedes tienen enemigo a Satanás, al mundo y a la carne. Pero sí nos revela que nosotros tenemos. La guerra no se ha terminado, hermanos. Eso es lo que Satanás quisiera hacernos entender, que la guerra se acabó, pero no, la guerra no se acabó. Todos los días luchamos contra el enemigo. La escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo dice: porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Usted cree que las redes sociales están plagadas de pecado solamente por la maldad del hombre? Por supuesto que es la maldad del hombre, pero la maldad del hombre que viene con la astucia de Satanás para sembrar tanta maldad en las redes sociales, para que el pueblo de Dios caiga en pecado, y estando en pecado, entonces Dios, el que tiene la espada aguda de 2 filos, en vez de defender al pueblo, luchará contra su pueblo para corregirlo. Amén.
Ahí está el Señor Jesucristo entonces, llamando la atención a nosotros. En el verso 15 y 16 le dice, y le dijo a Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. En lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién dio el consejo? Balaam, el profeta de Dios. Ya me imagino a Balaam: ¿cuánto me dais para que les dé el modo de que Israel perezca? Lo que sea, Balaam. Algo es que la escritura, eso no está en la escritura. ¿Okay? Pero ¿por qué digo esto? Porque los apóstoles lo desenmascararon. Él dice que en su corazón había avaricia. Así que me imagino a Balaam diciendo: ¿cuánto me das para que el pueblo de Israel perezca como ustedes quieren que perezca? Y por supuesto te damos lo que sea. Sencillo, habrá dicho Balaam: haz que Israel caiga en la idolatría y el pecado, y no habrá necesidad de que tú o nadie pelee, sino Dios mismo peleará, porque Dios es un Dios santo. Por eso la recomendación de la Escritura: más buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Es un estándar altísimo, ¿verdad que sí? Cuando escuchamos acerca de la santidad, se nos arruga la piel, porque esta carne está dada, vendida al pecado. Pero por supuesto que está vendida al pecado si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque, hermanos, quiero que entiendan esto: sí tenemos lucha contra Satanás, pero Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, y Él está a nuestro favor si estamos con el Señor. Tenemos lucha contra el mundo. Amén. Y el apóstol Santiago, él dice: amén, ¿o no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Y déjenme le aclaro esto, para que no lo vaya a malinterpretar, porque a lo mejor al rato la hermana Mari va a querer cortar la amistad ahí con nuestra hermana. Dice: no, ese es del mundo todavía, ¿no? Porque estoy hablando así, ¿verdad? A lo mejor ella tiene a Cristo en su corazón y yo no lo sé, pero supongamos eso. Lo que quiero hacer es agarrar este ejemplo es para que usted entienda, no lo vaya a mal entender. No se trata de que usted no pueda tener amistades que no se han convertido. Se trata de que usted no practique las maldades del mundo. Porque ¿de qué manera ganaremos al mundo si hay alguien que no tiene a Cristo y nosotros pasamos y volteamos para otro lado, como que no los vimos, ni los saludamos, ni hola, ¿cómo estás? ¿Cómo podremos ganar a los del mundo? No, la Escritura nos dice que el que hace amistad con el mundo se constituye el enemigo de Dios. Es decir, el que practica el pecado, las maldades de este mundo, se constituye el enemigo de Dios, porque Dios ama la rectitud y la santidad. Y cuando nosotros practicamos el pecado y la maldad, entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Pero el mundo es especialista para atraer a los hijos de Dios, con todas sus vanidades, con todos sus ofrecimientos. Amén. ¿Usted cree que el hombre no se goza cuando entra en esos antros de vicio? Su carne se regocija, pero está levantándose en contra de la autoridad de Dios. Aleluya. Y mire que no le estoy hablando a aquellos que están conversos, le estoy hablando a un pueblo que conoce a Dios. ¿Amén? Que sabe a qué Dios se ha acercado. Así que, hermanos,
Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dotado de capacidad para permanecer y caminar en Cristo Jesús. Es lo más maravilloso. Miren, el pueblo de Israel tenía una gran desventaja en comparación con nosotros. El pueblo de Israel tenía la ley, y la ley le decía: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, nada. Israel lo memorizaba y lo repetía, pero ¿sabe qué? La ley le trajo conocimiento, pero no le podía ayudar. ¿Por qué? Porque cuando la concupiscencia de la carne le pedía hacer las cosas que van en contra de la ley, la misma ley no le podía ayudar para evitar que hiciera eso. Pero ¿cuál es la ventaja de la iglesia? La ventaja de la iglesia es que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Él nos ha dado al Espíritu de Dios para nosotros. Hermanos, nosotros somos humanos, sí. Miren, muchas personas usan este refrán y siempre dicen: no, es que somos humanos y los humanos siempre pecamos. No, es que somos humanos y el humano comete errores. Es de errores equivocarse, es de humanos equivocarse, ¿verdad? Ok, sí, está bien. Pero quiero decirles, hermanos, que usted y yo, nosotros no solamente somos humanos. No estoy diciendo que no somos humanos. Sí somos, pero nosotros no solo somos humanos, nosotros también somos cristianos. Cristo nos compró a precio de sangre, y no solamente somos cristianos, sino que somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios en nuestro ser, en nuestra vida. Aleluya. Y si la ley no pudo hacer nada por Israel, pero el Espíritu de Dios sí puede hacer mucho por nosotros. Aleluya. De tal manera que cuando estamos siendo tentados y oramos al Señor, el Espíritu de Dios nos fortalece para no caer en pecado. Pero si nosotros descuidamos la comunión con Dios, entonces nos quedamos solo humanos. Y nuestra única excusa es que soy humano. Mi hermano, ¿por qué estás en fornicación? No, es que estoy humano. ¿Qué saben los humanos? Mi hermano, ¿por qué andas pecando? No, es que es de humanos. Acuérdese, hermano, que cuando el enemigo quiere engañarlo con esa situación, clame al Señor Jesucristo. Pida ser revestido con el Espíritu de Dios. Miren, el caminar del Señor, por supuesto que vienen tentaciones. ¿Quién no ha sido tentado en este lugar? Y no estoy hablando de miembros comunes en una congregación, estoy hablando de pastores, de obispos, de presbíteros, de gente, amén, que se supone que deberíamos estar siempre llenos de la unción del Señor. Amén. Pero el caminar de los años, siempre Satanás, el mundo y tu carne, que se me olvidaba mencionarle, porque también nuestra carne nos pide cosas que no debemos hacer. El apóstol Santiago lo dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. No, sino que nosotros, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos carnales, somos atraídos y seducidos. Por eso usted puede ver a grandes figuras dentro del pueblo de Dios un día desmayar y caer, porque descuidaron la carne, porque dejaron que su carne les venciera, porque les pedía cosas para hacer y se dieron para hacerla.
Sin embargo, si se hubiesen dado cuenta y si entendiesen que cuando somos tentados, empecemos a clamar al Señor: Señor, no me dejes caer, o si llega a caer, sácame de aquí, levántame, no permitas que permanezca en pecado, antes de que Jesucristo con la espada aguda de los filos se levante en contra de mí. Miren, hermanos, hay gente dentro del pueblo de Dios que no sabe que Dios está peleando en contra de él. Yo entiendo que el cristiano de repente pasa por crisis, pero cristiano que todo el tiempo tiene problemas de salud, problemas económicos, problemas de uno y de otro índole, que todo el tiempo debería revisar su comunión con Dios. No vaya a ser que Jesucristo está peleando con la espada aguda de dos filos y le está diciendo: estás en pecado, estás en desobediencia, necesitas corregirte. Aleluya. Porque esa es la bendición del pueblo del Señor. Amén. Que el Espíritu de Dios, cuando estamos propensos a pecar, nos hace entender. Pero cuando hemos pecado, nos descuidamos y pecamos, también nos hace entender, nos hace ver nuestros errores. ¿Y cómo vamos a responder, hermanos? Vamos a decir: bueno, Espíritu, es que tú sabes, yo soy humano. No, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios nos haga ver nuestro pecado, debemos correr al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. Arrepentirnos de todo corazón. Amén. No una simple lloriqueo, un simple lo siento, Señor. No, hermanos. Reconocer que hemos ofendido a Dios. Amén. Que hemos pecado contra Dios. Que Él ha sido misericordioso con nosotros y será misericordioso con nosotros si nosotros arrepentidos venimos al Señor. Pero no hagamos al contrario. No, mira, hay gente que a estas alturas del tiempo que estamos viviendo, Dios es perdonador, Él lo perdona todo. Y si ahorita me arrepiento, Él me perdona otra vez. No hay problema, yo puedo hacer lo que sea y como quiera el Señor me tiene que perdonar. No, hermanos, no es así. No es así. Por supuesto que Jesús es misericordioso al extremo. Por supuesto que Él está dispuesto para perdonarnos. Pero también llega el momento que Él está con la espada aguda de dos filos y va a pelear contra usted, contra mí, si persistimos en desobediencia. Para eso no es algo que yo estoy sacándome de la manga o que estoy tratando de espantarlos, no, hermano. Yo estoy tratando de explicarles algo que es una realidad escritural. Los estoy tratando como adultos, como personas que tienen entendimiento desarrollado, que saben que nos hemos acercado a un Dios santo, a un Dios que ama la justicia, que ama la santidad, que ama el esmero, el esfuerzo, la dedicación, que es como el padre con sus hijos, con aquel hijo que es obediente, que camina, que se esfuerza y está, amén, gozoso con aquel muchacho esforzado. Amén. Así que si quizás hasta el día de hoy usted no había entendido esta situación, si quizás hasta el día de hoy usted no sabía que tenía un Padre, amén, que es justo, es recto y es santo, amén, y quizás estaba caminando fuera de la voluntad de Dios, quizás estaba caminando descuidado delante de la voluntad de Dios, pues hoy es el día y es el tiempo, amén. Si oyeres hoy su voz, dice Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como cuando los israelitas me tentaron y vieron mis hechos, dice el Señor. Pero ese es el asunto de esta generación. El Señor no tiene miedo de nada.
Amén. Él presenta las situaciones con toda claridad. Amén. Él es misericordioso, perdonador en extremo, porque para siempre su misericordia. Pero Él también es Dios justo. Amén. Él es un Dios santo. Él es un Dios soberano. Y si no entendemos esas cosas, tendemos a pecar. ¿Amén? Porque si no entendemos que Dios es soberano, pensamos que Dios es como nuestro amiguito de la escuela. Chale, carnal, ¿cómo va? No. Dios es un Dios de respeto. Usted no se acerca así a Biden. ¿Qué onda, carnal? ¿Para qué no? No lo agarran y lo avientan de la Casa Blanca. Imagínese el Señor. Él es soberano. ¿Bien? Es necesario entender toda la fotografía. No parte de la fotografía, toda la fotografía. Amén. Sin embargo, mire, usted conoce que Jesucristo se hace amigo de aquellos que son obedientes. Pero es un amigo de respeto, de cariño, de amistad, de intimidad. ¿Sabe qué le dijo a los discípulos? A vosotros ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos. Yo cuando leí esa escritura, yo dije: Señor, yo quiero que tú me hagas tu amigo. Yo no quiero ser solo tu siervo, yo quiero ser tu amigo. Yo quiero que tú me hagas tu amigo. Amén. Pero ¿cómo se comporta un amigo? Se comporta fiel, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, hermanos, les decía al principio, este es un tema fuerte. No cualquiera lo soporta, pero yo sé que el Señor quiere hacer de este pueblo un pueblo santo, un pueblo apartado para el Señor, sin mancha y sin arruga, un pueblo que conoce a su Dios, que se esfuerza por agradecer. Mire, ya es tiempo que dejemos de quejarnos y de que el enemigo nos arrastre como trapos de inmundicia. No, hermanos, vamos a pedir ayuda al Señor. Las hermanas, las señoritas, comportarse como hijas de Dios. Los jovencitos, los varones, los ancianos, comportarse como hijos de Dios, como quienes representamos al cielo, al Dios eterno. Aleluya. Amén. Decir al pecado: no más pecado. Yo quiero agradar y servir a mi Dios. Y así dice David, Salmo 51. Amén. Cuando David cayó en pecado, se arrepintió. Amén. Y David quedó desesperado. David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Algunos dicen: no, a David nunca se le quitó el Espíritu Santo. David dice: no apartes con ira a tu siervo, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y algunos dicen: no, David no va a quitar el gozo de la salvación, el Espíritu no. Hermanos, si no hay Espíritu no hay gozo, si no hay gozo no hay Espíritu. Lo que David está diciendo ahí es: no me dejes sin tu Espíritu, no me dejes sin ese gozo que estaba en mí. Ahora entiendo que ese gozo no está en mí, ese Espíritu no está en mí. No me dejes sin ese Espíritu. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, y entonces enseñaré a los impíos y los pecadores se convertirán. Mira, hermano, de nada sirve, y no estoy diciendo que no sea bueno predicar el Evangelio, pero de nada sirve predicar el Evangelio si no presentamos al Dios Todopoderoso. Porque las gentes tienen que ver en nosotros a ese Dios.
Y no estoy hablando de un Dios todopoderoso, así amargado, que usted todo el tiempo anda todo amargado y decía, no, yo soy santo, mucha santidad. No, ese es un concepto errado de la santidad. La santidad no se trata de cuán amargado soy para ser más santo, no. La santidad significa mantenernos separados del pecado. Si yo sé que robar es pecado, no voy a robar porque quiero estar separado del pecado y separado para mi Dios. Si yo sé que fornicar es pecado, me voy a parar lejos de la fornicación para ser agradable a mi Dios. Si yo sé que algo es pecado, que el Espíritu de Dios me está diciendo, estás mal, hijo, estás mal, hija, estás yendo mal, ten cuidado, porque el Espíritu de Dios no se calla, Él nunca se ha callado, Él siempre nos dice, estás yendo mal, te estás resbalando, te estás deslizando, pero es usted y soy yo que encerramos nuestro oído al Espíritu Santo. Y si eso está sucediendo, corrijamos nuestros pasos para que el Espíritu de Dios habite en nosotros, para que usted pueda sonreír con libertad, para que usted pueda bromear sin ofender y sin que alguien se sienta ofendido. Porque cuando usted no tiene el Espíritu de Dios y le dicen una bromita, ya se esponja como el pavo real. Y eso que es el pastor, mira ese pastor con sus bromitas. Quieren ver al pastor todo amargado, que no tiene sentido de lo que es gracioso. Amén. No, hermanos, eso no es la santidad. La santidad es separados del pecado. Amén. Y entonces enseñaré a los impíos y los pecadores se convertirán. Aleluya. Cuando las gentes vean, aquí voy a cerrar, voy a ser un poquito grosero. Cuando las gentes vean a Cristo en nosotros, miren, la iglesia de hace 30, 40 años, usted la distinguía. Amén. Así como se ven los hermanos y las hermanas hermosas en este lugar, con recato, con pudor, con cuidado, así era la iglesia allá afuera en las calles. Pero desafortunadamente, en nuestros días, difícil es distinguir a la iglesia allá afuera. Aquí sí todos estamos bonitos, ¿verdad que sí? Bien ordenados, recatados, con pudor, con modestia. Pero ¿qué cuando nos encuentran en la calle? El hermano Irving, mal vestido, no quiero decir ejemplo porque de repente ya se va por ahí la mente, ¿verdad? Pero hermano, no. Cuando usted ve al hermano Irving aquí, lo ve igual allá afuera, con pudor, con recato, con modestia, como hijo de Dios, como hija de Dios, como quien lleva la presencia del Señor, como quien predica la verdad de Jesucristo. Mire, hermanos, si nosotros nos dejamos vencer por esa expresión de que soy humano, nunca el mundo encontrará a Jesucristo. Porque va a decir, mira qué casualidad, yo también soy humano. No, tenemos que presentar a Cristo. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor que no pelee contra nosotros, sino que pelee por nosotros. ¿Ven? Y ya saben, si a Balaam enseñó cómo hacer caer al pueblo de Dios, nosotros enseñemos cómo no hacer caer al pueblo de Dios. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde. Dios mío, tu palabra ha sido entregada, Dios mío, como tú la pusiste en mi mente y en mi corazón. Señor, tú conoces, Dios mío, cuánto amamos este pueblo y que no queremos más sino bien para él. Si de alguna manera, Señor, lo amamos es porque tú nos amaste primero. Dios mío, y sabemos por tu palabra que no hay cosa más destructiva para tu pueblo que el pecado. Así que te pedimos, Señor,
que tú apartes nuestros pasos de pecado, que nos dé la fuerza, la fortaleza, la decisión, la convicción, Señor, de separarnos de todo pecado y de maldad. Y que pongas, Dios mío, tu Espíritu Santo todos los días para advertirnos y para que podamos, Señor, caminar en tus caminos. Para nosotros no es gravoso, Señor, andar en tu palabra. Para nosotros, Dios mío, no es cansado obedecerte a ti. Señor, que tú, Señor, estés con nosotros, no pelees contra nosotros, sino pelees por nosotros. Y todo enemigo, se llame el diablo, se llame el mundo, se llame la carne, sea rebajado, Dios mío, y puesto bajo tus pies, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús, guarda esta iglesia, cúbrela con tu sangre preciosa. Que cree, Dios mío, que tú crees, Dios mío, un corazón limpio y un espíritu recto en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos pues por todo, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Y así voy a dejar el lugar. No sé si mi pastora traiga un anuncio. Pasa a despedir al pueblo. Amén.